Voy a darle lectura a un pasaje alterno al que tenemos ahí en nuestro boletín. No es nuestro pasaje central, pero forma parte de la instrucción y forma parte también de la introducción y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar esta mañana. Efesios 4, 15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el fundamento de la verdadera unidad en la iglesia. Cuando el compromiso de sumisión total a las Escrituras se hace a un lado y es reemplazado, básicamente no queda más que una unidad artificial, una unidad superficial, emocional y por lo tanto falsa en la iglesia. Dios quiere que haya unidad. El título de este mensaje se llama Unidad o Unidos o Divididos, mejor dicho, y este es el punto: o estamos de una manera o estamos de otra. Quiero continuar con 1 Corintios porque es una epístola muy interesante que nos llevará a conocer los desórdenes usuales que hay en las iglesias, en todas las iglesias. En todas las iglesias de alguna manera u otra hay desórdenes. Y en la iglesia de Corinto, por supuesto que había mucho desorden y nos llevará a conocer, como señalé algún tiempo cuando estuvimos estudiando, y que estuvimos viendo el compromiso de ser llamados santos, primera y segunda parte, y luego también vimos las bendiciones de ser llamados santos en los versículos del 4 al 9, como ya hemos comenzado esta carta. Necesitamos recordar algunos aspectos muy importantes acerca de lo que hay en esta carta, algunos puntos interesantes y enlazarlos nuevamente en el trasfondo histórico que hemos estado viendo en esta iglesia. Como ustedes saben, desde que vimos el primer versículo, nos estamos dando cuenta que verdaderamente Pablo es el autor de la carta, ¿no? Hago una pequeña remembranza acerca de lo que vimos las semanas pasadas, porque quiero recordarles a ustedes, siempre damos un trasfondo histórico de lo que es la carta y quién la escribió. Pablo es el autor de la carta, nadie cuestiona eso y aquí ha sido universalmente reconocida como tal, aceptada desde el primer siglo. Pablo se hace acompañar desde el versículo 1 por Sóstenes. Seguramente él fue no solamente un amigo muy cercano, sino que además fue una especie de secretario de Pablo, que se ahía en hermano en Cristo, y él fue golpeado por su fe por llevar a Pablo ante la corte civil en Corinto, ahí en Hechos capítulo 18, 17 lo puedes encontrar. Entonces, desde el 95 después de Cristo, Clemente de Roma, como algunos otros hombres de Dios, otros líderes cristianos, básicamente los primeros líderes que había en la iglesia temprana, no en la iglesia primitiva, sino en la iglesia temprana, es decir, unos años posteriores a la iglesia primitiva, reconocieron la autoridad de esta carta escrita por Pablo. Por ejemplo, Ignacio, en el 110, Policarpo en el 135 después de Cristo, Tertuliano en el 200 después de Cristo. Incluso el autor afirma claramente que él es el fundador de la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Si ustedes lo checan ahí en 1 Corintios 3:10, y también lo podemos encontrar en Hechos 18 del 1 al 17. Todos estos son datos importantes para que ustedes se den cuenta quién escribió la carta y cómo estaba trabajando realmente internamente dentro en la iglesia. La carta fue escrita desde Éfeso, ahí en el 16, 8 al 19, 8 y 19, con una fecha de redacción aproximadamente entre el 53 y 55 después de Cristo.
Muy interesante y muy importante mostrarles estos datos. Obviamente mientras llevaba a cabo su tercer viaje misionero, y ustedes se den cuenta cómo estaba configurada realmente su historial y cómo estaba configurada realmente su trayecto de trabajo de Pablo en la iglesia, ¿no? Y en todos sus viajes misioneros. Corinto, por ejemplo, se encontraba en el sur de Grecia, provincia romana de Acaya, a unos 72 kilómetros al oeste de Atenas. Obvio, tú ahorita no tienes ni idea, pero en muchas Biblias que ustedes tienen seguramente están los mapas y te vas a dar cuenta exactamente dónde se encuentra allá el sur de Grecia, o mejor dicho, Corinto. No estoy dando los mismos datos que la última vez que di, son otros datos un poquito distintos, pero Corinto era la cuarta ciudad en tamaño, para que lo sepas, entre las grandes ciudades del Imperio Romano. La más importante, o sea, los más importantes eventos deportivos se llevaban a cabo allí en Corinto. Era muy atractivo al respecto. De esa manera se incrementaba el tráfico por todos lados en aquellos lugares. Y como era de esperarse, también Corinto se volvió tan moralmente corrupta que incluso su nombre fue como un sinónimo de desenfreno y depravación. O sea, moralmente corrupta. De hecho, le llamaban corintianizar, era una manera de llamar a la perversión y al desenfreno y a la embriaguez. Vamos a corintianizar, ¿no? Así se les llamaba, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente Corinto era terrible en todos los aspectos, hasta tenía todos los configuración de un prostíbulo, se pudiera decir así. Pablo menciona algunas prácticas pecaminosas incluso que se hacían, que incluso antes eran practicadas por algunos de los miembros de la iglesia de Corinto. Era terrible, ¿no? Como el pecado de incesto allá en el capítulo 5, versículo 1, el pecado de incesto, ¿te acuerdas, no? Más o menos, ¿te acuerdas de esta persona andaba con la mujer de su padre? Y pues obviamente Pablo se indignó muchísimo, y no creen ustedes que reprendió al que andaba con la mujer de su padre. Él reprendió a la iglesia por tolerarlo ahí todavía. ¿Te das cuenta? Es importante saberlo y entenderlo. Entonces, y no solo eso, sino que se veían reflejados ahí los desórdenes que había por todos lados. Vamos a darle lectura, por favor, a los versículos 10, 1 Corintios 1, versículos 10 al 17, si son tan amables, sigan con su vista. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero pues que cada uno de vosotros, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Y acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La última vez vimos que esta sección de la epístola es la continuación básicamente de lo que fue introductoria a toda la epístola, donde el apóstol Pablo recuerda a los creyentes de su posición en Cristo, una posición muy importante, las bendiciones que ellos estaban gozando por ser también, por supuesto, parte del cuerpo de Cristo. Ahora, a partir del versículo 10,
les hace recordar a estos hermanos que deben vivir, escuchen esto, deben vivir de acuerdo a lo que son, que debían vivir de acuerdo a lo que dicen ser, de acuerdo a su posición. Y esto es muy interesante. Mira, los primeros 9 versículos, entonces, describen la identidad de los cristianos, ¿no? En la enseñanza bíblica, ¿no? Siempre es importante, y el apóstol Pablo hace hincapié en este enfoque de enseñanza. Acentúa profundamente, por supuesto, la enseñanza, que recordemos nuestra identidad como cristianos antes de movernos a una correcta conducta. Es importante que recordemos quiénes somos antes de comenzar a enseñar cómo debemos comportarnos, ¿no? Entonces, primero reconoce lo que eres delante de Cristo, delante de Dios, y una vez que reconozcas quién eres, entonces te comportes de acuerdo a lo que dices ser. ¿Me explico? Este es el punto importante. Ya les digo que son llamados santos. Les dijo que son llamados santos, y por supuesto ya les digo que tienen la gracia y la paz. Ahí lo vemos en los primeros versículos. Ya les dijo que habían sido enriquecidos, también lo vemos aquí en los primeros versículos. Ya les dijo que no les falta ningún don. ¿Te acuerdas? Que estuvimos viendo acerca de eso. Y que solo les estaban esperando, lo único que estaban esperando era la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Era lo único. Ya les dijo que habían sido llamados incluso a la comunión. Ahora les faltaba saber quiénes eran y cómo debían comportarse. El punto es ese, ¿no? ¿Cómo debes de comportarte cuando se te ha dado una tremenda responsabilidad como hijo de Dios? No es cualquier cosa, ¿eh? Hay quienes lo toman como cualquier cosa, ¿no? Pues ser creyente, pues me congrego en una congregacioncita ahí, sí, de veras, leo la Biblia. Aspectos que, pues, solamente son por encimita, ¿no? Porque por otro lado, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son las áreas que estamos realmente dejando atrás y seguir adelante? Porque de otra manera, entonces, ¿qué tipo de cristianos somos? Llevamos el nombre de Cristo, pero solamente como una etiqueta, ¿no? Y eso no sirve para nada. Entonces, la razón por la que Pablo exhorta a estos cristianos es a vivir de una manera coherente con su nombre, con el nombre de Cristo, ¿no? Es porque ser cristiano significa estar en Cristo, es lo que significa ser cristiano. De hecho, en el nombre llevamos prácticamente la responsabilidad. Entonces, la palabra cristiano nos debe dar una idea de lo que esto significa. Cristiano significa ser como aquel que llamamos Señor y Salvador, Cristo Jesús. Esto quiere decir que hemos sido transferidos de un ambiente a otro. ¿Me están entendiendo? Hemos pasado de un lado hacia otro. El capítulo 5 de Romanos, ¿recuerdas? Nos dice que hemos sido transferidos de Adán, que era nuestro padre. Lo estuvimos viendo hace algún tiempo, ¿no? De Adán, que era nuestro padre, en términos de nuestro antepasado. Recuerda lo que estudiamos ahí en Romanos. Nacimos en Adán con todo lo que esto implica. Obvio, condenación eterna, tendencia al pecado, siempre pecando, haciendo tontería y media, haciendo toda clase de hechos pecaminosos, todo tipo de cosas, y de todo esto fuimos transferidos, de Adán fuimos transferidos hacia Cristo Jesús, que nos ha salvado. Nos ha limpiado, nos ha sacado del hoyo. Si tú quieres, llámale como tú quieras, mira, nos ha sacado del lodo cenagoso, como tú quieras. Pero hemos cambiado de patrón, hemos cambiado de bando,
Hemos cambiado de jefe, hemos cambiado de Señor y Dios. En otras palabras, estábamos condenados y ahora estamos justificados. Fíjate nada más qué sencillo se dice, ¿no? Qué simple lo podemos decir. De estar condenados ahora somos justificados, reconciliados con Dios, declarados justos. Antes éramos malditos, ahora somos benditos. Fíjate nada más. Antes íbamos camino al infierno y ahora por supuesto vamos camino a la gloria, ¿no? Mira nada más. Qué simple, ¿no? Todos en esta iglesia debemos entender esto, que quede bien claro en tu vida. También en otra forma de decirlo es que lo que Pablo nos enseña y nos dice también en Colosenses 1:13, el apóstol nos enseña esta misma verdad, de esta transferencia, de un reino hacia otro, ¿no? Y él dice, por lo cual, el cual dice, hablando del Padre Celestial, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Fíjate nada más. Casi nada, ¿no? Bueno, antes vivíamos en las tinieblas, ahora vives en la luz. ¿De verdad? ¿Cómo estamos caminando con Cristo? Te digo, es fácil decir que somos creyentes, que somos cristianos, pero ¿cómo estamos caminando en esa verdad que hemos creído? Ahí está, Filipenses 3:20, ¿te acuerdas? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces Pablo no nos dice que nuestra ciudadanía es, aquí en este versículo de Filipenses 3:20, no nos dice que nuestra ciudadanía estará en los cielos algún día, nos dice que nuestra ciudadanía está en tiempo presente, está en los cielos ya, aunque estemos aquí en esta tierra todavía. Pertenecemos a otro reino, podríamos decir que somos una colonia del cielo. ¿Cómo la estamos representando? ¿Eres diferente a todos? Mira, ahí está. Pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo, porque esta es nuestra posición como cristianos. Ahora entonces debemos conducirnos de acuerdo a esa realidad. Somos creyentes, cristianos, debemos vivir como tal. Este es el punto de la exhortación a partir del versículo 10 del pasaje que leímos. Ya vimos que el apóstol Pablo les ha llamado a estos creyentes santos, llamados a ser santos, ¿no? Santificados en Cristo Jesús con todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor. Somos santos, le pertenecemos a Él. Habían sido llamados también por Dios a la salvación. La gracia de Dios se había manifestado a estos creyentes en toda palabra y en todo conocimiento, dice Pablo ahí, en los primeros versículos o en los versículos que le anteceden a este pasaje que leímos. Aparentemente era una iglesia extraordinariamente dotada. Aparentemente esta iglesia estaba equipada impresionantemente, dotada en términos de dones del Espíritu. Cada uno de ellos había sido dotado por el Espíritu con dones espirituales. El versículo 7 nos recuerda Pablo una vez más, de manera que nada os falta, dice, de manera que nada os falta en ningún don. Es lo que dice él ahí en el versículo 7. ¿Lo están viendo? Era una iglesia que se distinguía por estar dotada por múltiples dones del Espíritu Santo. Finalmente Pablo les anima con la verdad de que su salvación era eterna. Su perseverancia no estaba en tela de duda o en juego, porque la fidelidad de Dios iba de por medio. En el versículo 9, mira lo que dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis también llamados
a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Lo estás viendo? El versículo 8 nos dice que el Señor los iba a confirmar hasta el fin. Lo estás viendo también, de tal manera que sean irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Mismo dice en Filipenses 1:6. ¿Tú te acuerdas cuando dicen, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La terminará ¿hasta cuándo? No el próximo año, ni dentro de 10, ni dentro de 15, ni dentro de 50, que vivas todavía aquí. Hasta que estemos allá. Entonces, todavía falta, a lo mejor para ti tú piensas que falta mucho, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pudieras irte esta noche también, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando con nuestra vida? La fidelidad de Dios garantiza ese fin, esa meta. Ahora, al partir del versículo 10, Pablo entonces comienza a exhortar a estos creyentes a decirles, miren, si esta es su posición, comiencen a vivir a la luz de lo que son. Y constantemente nosotros necesitamos venir a esta realidad, ¿no es cierto? ¿O cómo? Constantemente nos está llamando a eso. Cada uno de nosotros los creyentes necesitamos este tipo de exhortación día con día. Tenemos que recordar quiénes somos, o obviamente quiénes éramos, pero de dónde nos sacó el Señor. A veces se nos olvida quiénes somos ahora, particularmente cuando estamos pasando por presión, por dificultad, por conflictos, pruebas, lo que sea. Se nos olvida quiénes somos y nos hacemos al molde de lo que nos rodea y hacemos lo que los demás hacen. Parece que no podemos evitarlo, ¿no? Por eso debemos constantemente hacer ajustes de acuerdo a la palabra de Dios, ser enseñados correctamente y vivir de acuerdo a lo que Dios ya nos ha llamado a ser. Toda la epístola de 1 Corintios es una serie de exhortaciones, Bueno, toda la Biblia, ¿no? ¿Por qué digo que no más Corintios? Toda la Biblia, a través de los cuales aquí en esta Pablo confronta una serie de errores. Dijimos que la última vez que el primero, tal vez el más sobresaliente de esta iglesia, era el que había divisiones en la congregación. Se habían dividido en bandos, por bandos. Los que acabamos de leer, unos pertenecían, como vimos, a Pablo, otros pertenecían a Pedro, otros a Apolos, otros a Cristo, ¿no? Ay, mira, qué a gusto, ¿no? Entonces, como los clásicos, no, yo no estoy a favor de ningún hombre, yo de Cristo Jesús. Ah, ¿sí? Pues está peor, porque a ver cómo vives, ¿no? Porque debes vivir de acuerdo a lo que Cristo es. Él es el modelo. Pero, de todas maneras, había este tipo de división. Entonces la naturaleza pecaminosa de los creyentes se estaba manifestando de varias maneras en la congregación, y una de ellas particularmente a través de conflictos y divisiones. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, dice Pablo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si la epístola comienza casi de esta manera, mira nada más, fíjate, casi está comenzando, apenas está yendo al versículo 10 del primer capítulo, ahí está comenzando. ¿Qué quiere decir esto? Apenas comienza y ya está diciendo, ya está hablando de divisiones aquí. Quiere decir que Pablo estaba ansioso de comunicarles, miren hermanos, este es un problema tremendo. Y la pregunta, ¿están unidos o están divididos? Las divisiones, los conflictos entre hermanos no deben existir. Existen, pero no debe de ser así. El pecado, cualquiera que sea su manifestación, es un resultado de exaltar el yo.
¿Te das cuenta? El yo, el ser egoísta, yo quiero, yo pienso, yo no estoy de acuerdo, yo tengo la razón, yo tengo ganas, tengo que ganar a como dé lugar. ¿No es cierto? Este es el todo del hombre. Nadie puede decir lo contrario si no tiene algo de esto, o mucho, ¿no? Esto sucede con cualquier relación que tengamos con alguna otra persona, no importa cuál, incluso hasta cuando exhortas a alguien, te quieres erigir como juez, ¿no? Y jactanciosamente esperas toda clase de disculpas. A veces quieren esperar, ¿me tienes que pedir perdón? Vean qué jactancia, ¿no? Si alguien en una relación entre hermanos ha determinado que su posición es la que vale o la que importa y la del otro no, mira, es garantizado que va a haber conflictos porque ese individuo egoísta como es, se ha puesto tan intransigente en su posición que no permite que otros piensen distinto y por supuesto habrá conflictos. Ese es el punto. Una persona conflictiva siempre es una persona egoísta. Piensen. El egoísmo es conflictivo porque nunca va a perder o no quiere perder. Nunca quiere darse por vencido, no importa el punto que se esté discutiendo. Tal egoísta no va a dar un brazo a torcer, diríamos, ¿no? Este tipo de actitud se observa a veces en la familia, ¿no es cierto? Se observa muy a menudo en la relación matrimonial, a ver quién tiene la culpa o a ver quién tiene más la razón, ¿no? El punto es de que el egoísmo es lo que lleva a la gente a actuar de esa manera que crea conflictos cuando entre ellos pueden resolver sus diferencias, su distanciamiento con humildad. Mira lo que dice Santiago, te voy a invitar para que vayas a esta carta. Santiago capítulo 4 versículo 1. Y sin duda has de recordarlo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mira, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjate nada más, en otras palabras, no es vuestro egoísmo, eso vuestro egoísmo. ¿No es cierto que esas guerras, esos conflictos vienen de esas codicias, esos deseos de carne que determina todo? Mira, somos por naturaleza egoístas, cada uno de nosotros, y crecemos juntamente, juntamente con otros, ¿no? Y justamente buscando satisfacer esa actitud, esa tendencia egoísta, y cuando nuestras necesidades, nuestros deseos no son logrados, acuérdate, piensa por un momento, cuando no son logrados, entonces la tendencia es pelear. Discutir con alguien, pero hay que pelear, ¿no? El hombre sin Dios es un ser absolutamente egoísta, tristemente, como estamos leyendo en este pasaje. A veces esa actitud carnal, esa actitud humana que caracteriza al hombre sin Dios, se filtra en las filas de la iglesia de los creyentes, y se había filtrado también, por supuesto, en la iglesia de Corinto, de una manera tremenda, en una forma singular, una manera muy cotidiana, se pudiera decir. De tal manera que Pablo comienza atacando eso, confrontando este problema. Había peleas entre hermanos, había conflictos, divisiones, habían sido redimidos, eran santos, eran llamados, pertenecían al Señor, pero la carne estaba manejando sus actitudes. ¿Te das cuenta de eso? ¿Esa tendencia está en tu vida? Sin duda, en cada uno de nosotros. Todos luchamos con esa tendencia, ¿no es cierto?
Tenemos esas luchas con la tendencia de querer ganar, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aprender? Tenemos la capacidad y el poder para tener victoria sobre eso, así como el Señor nos dio capacidad para tener victoria sobre el pecado. Claro que sí, pero no lo hacemos. Como que estamos a gusto ahí, ¿no? El pecado ya no es nuestro Señor, acuérdate, ya no es nuestro Señor. ¿Se acuerdan de lo que enseñamos en Romanos 6? También recuerden, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, o no se enseñoreará de nosotros, dice Pablo ahí. Romanos 6:14, aunque estábamos o éramos esclavos, ya no lo somos. Este pasaje que estamos estudiando creo que nos va a ayudar, y espero que nos ayude a observarnos en este retrato de Pablo, que Pablo pinta de esta congregación, de esta iglesia de Corinto, y por supuesto nos veamos ahí también de alguna manera reflejados en lo que estaba pasando ahí en esa iglesia. La porción que leímos aquí pudiéramos dividirla en 4 partes, aunque no creo que las estudiemos todas, pero estas se las voy a compartir. Número 1, la plegaria del apóstol o la oración del apóstol. 2, las personas que los creyentes seguían. 3, el principio que debe guiar la conducta obediente al Señor. Y finalmente 4, el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a ver la primera, la plegaria del apóstol Pablo, o la oración de Pablo, como quieras llamarle. Por eso, noten que Pablo comienza aquí diciendo, os ruego, versículo 10, ¿lo estás viendo? Léelo por favor, os ruego. Podría haber dicho como apóstol, porque él ya se había establecido como tal, ¿no? En el versículo 1 lo dice, que fue llamado a ser apóstol. Ya era apóstol, ya estaba, obviamente estaba comprobadas sus credenciales, y constantemente lo mencionan al principio de sus epístolas. Entonces es un hecho que Pablo es llamado a ser apóstol. Entonces ahí está, así que podría haber impuesto su autoridad como apóstoles, y en lugar de decirles, os ruego, pues les mando, ¿no? Les ordeno, ¿no? Claro, en el decir o en el pedir está el dar, o en la actitud también, pero tenía la autoridad para decir en un momento dado, les ordeno, les mando, a que hagan esto. No hay opción. Sin embargo, no opta por esta forma. Al contrario, una manera tierna de dirigirse hacia la congregación, una congregación que también eran necios en forma particular, ¿no? Era necia esa iglesia, estaban mal en ese sentido. Y él les dice, os ruego. La palabra es tierna ahí. Estoy pidiendo, por favor. La palabra es la palabra parakletos en el original. Es una forma de palabra parakaleo, que es un verbo. Y ustedes recuerdan que la palabra parakletos es la palabra que se usa en Juan para describir al Espíritu Santo, el Consolador, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahí está la palabra, parakletos, el Consolador. Y él la utiliza aquí también. La idea es venir a un lado de alguien para ayudar. Esa es la idea. Venir a un lado de alguien para ayudar. Y Pablo está diciendo, os ruego, les pido, consideren. Sería mejor traducirlo en esa palabra, consideren. Claro que cuando ves tú todo esto y con gusto, o sea, lo haces, ¿no? Lo haces con gusto. Porque de todos modos no estaría mal si fuera una orden, ¿no? Finalmente es parte de nuestra obediencia, ¿no? Y también les estaba diciendo, ruego, consideren, pues, obvio, iban a obedecer, o al menos se supone que Pablo esperaría de ellos una respuesta, ¿no? De obediencia. Bueno, pero les dice, les ruego que actúen de acuerdo a lo que son. Es lo que está diciendo aquí, es lo que Pablo está mencionando, es la misma palabra que él usa en el tono que había estudiado, que habla cuando escribió Filemón. Cuando le escribió a Filemón, ustedes recuerdan es una carta muy pequeña,
una epístola pequeña de Pablo a Filemón. ¿Se acuerdan de Onésimo? Onésimo había huido, se había escapado de la casa ahí, era un sirviente de Filemón, y esa huida, de repente se topa en esa huida con Pablo y se convierte. Pero aparte le había robado unas cosas, ¿no? Y Pablo le dice a Filemón: recibe a Onésimo. Recíbele. Ya sé que te escapó. Y le dice, fíjense cómo le dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, le dice. Otra vez la misma palabra, paracletos, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Filemón 9 y 10. Le dice: mira Filemón, ya sé que se te escapó, pero ahora es un hijo de Dios. Si se convirtió, recíbele como a mí mismo. Te ruego que lo hagas. Esa es la idea. El tono en el cual se dirige a estos corintios también tan carnales y peleoneros, ¿no? Tan divisivos, ¿no? Pero se dirige a ellos con amabilidad, con ternura. Tal vez es algo que debemos aprender, ¿no es cierto? Sinceramente yo debo aprender mucho, ¿no? A tener ese tipo de paciencia. Yo creo que todos adolecemos de paciencia, ¿eh? Aquí yo creo que si digo, a ver, ¿quién tiene paciencia en esta sala? A ver, ¿quién va a levantar la mano, no? Y si la va a levantar, que nos enseñe tantito, ¿no? Que nos dé unas clasecitas, ¿no? ¿No es cierto? Pero ese es el punto. Imagínate, qué importante es tener esta paciencia, ese cariño, aun cuando las cosas no salen de acuerdo a lo que tú quieres. Bueno, pues te esperas, ¿no? Esperas pacientemente, tienes paciencia con todo tipo de situaciones. Entonces dice Pablo en nuestro pasaje: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya divisiones. Ahí está. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 ya había establecido el hecho de que habían sido llamados a la comunión. Ya fueron llamados a la comunión, entonces ¿por qué tiene que haber divisiones, no? Esa es la pregunta, ¿no? Hemos sido llamados a la comunión con Cristo y por esta razón fundamental no debe haber divisiones en la iglesia. La unidad de comunión con el Señor debe reflejarse en la unidad de comunión entre los hermanos. Si tienes o tenemos unión con Jesucristo, entonces también tienes unión con tus congéneres, caray. Bueno, con tus hermanos en Cristo, ¿no? Es contradictorio tener división entre hermanos cuando todos decimos tener comunión con el Señor, ¿no? No tiene sentido, es ilógico, es absurdo, y es justamente lo que Pablo aquí está tratando de enseñar a estos hermanos. Nuestra conducta como cristianos siempre está directamente relacionada con el Señor Jesucristo. Él es el modelo a seguir, Él es el ejemplo al cual debemos llevar a cabo en nuestras vidas. Escucha bien, siempre honrarlo. O sea, no hacer esto es deshonrarlo. Con nuestra actitud de comunión con los hermanos, si no tenemos una buena actitud con los hermanos en comunión, lo estamos deshonrando. O desacredita el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier pecado, escucha, cualquier violación a su palabra, a su voluntad, deshonra al Padre Celestial. No estoy hablando aquí solamente de que tengas malos entendidos con alguien, ¿no? Ni que sean cosas tan simples como el hecho de decir, ay, pues no me saludó. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando cuando hay diferencias y choques de cualquier tipo de cosas. Y mira, a lo mejor aquí estás muy bien, porque hay también otros así, ¿no? Que están muy bien con los hermanos y que tingo lilingo y ¡ay, qué lindos! Y andan así muy soñadores y llegan a sus casas y parecen energúmenos como yo. ¿No? Estás de malas, gritoneando, no tienes paciencia, como yo, igualito. Bueno, es que tiene unos debilidades por un lado y por otro, y así está uno. Por eso les digo que todos adolecemos de lo mismo, ¿no? Y cuando estamos peleados, mira, cuando hay rencor, cuando hay divisiones, estamos trayendo afrenta a nuestro Señor Jesús. Afrenta, imagínate un matrimonio así, por favor. Y eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos, si son llamados a la comunión con Él, a estar unidos, ¿cómo es que van a estar peleados? Y todos se llaman creyentes, ¿no? Entonces Pablo dice, según la Biblia de las Américas aquí, que la unidad comienza que todos os pongáis de acuerdo. Es lo que dice ahí. La palabra acuerdo literalmente significa en la Biblia de la Reina Valera 60 que habléis todos una misma cosa. Nota aquí, por favor. Ve allá en el versículo 10. ¿Lo estás viendo? Habléis todos una misma cosa. En la Biblia de las Américas dice que todos os pongáis de acuerdo. De acuerdo. Ahí está la unidad, pero quiero decirles algo. Pablo no está hablando aquí, escucha esto lo que te voy a decir y ponme atención por favor. No está hablando aquí de la unidad entre denominaciones, ¿eh? No está hablando de eso. O unidad entre grupos eclesiásticos, esos movimientos ecuménicos que hay, ¿no? Que ustedes deben haber escuchado. No es lo que aquí Pablo se refiere. Porque hay un tipo de ecumenismo también aquí entre las iglesias evangélicas, ¿eh? Ya no estamos hablando de las sectas, ya no estamos hablando de la iglesia tradicional, no, estamos hablando entre los evangélicos. También hay un tipo de ecumenismo. Ay, sí, todos nos damos la mano, pero finalmente todos creemos otra cosa. Diferente forma de pensar, diferente forma de aplicar la palabra y diferente forma de interpretar la Biblia de una manera correcta. Pero nos damos la mano en amor, ¿no? Unidos, unidos, en su nombre unidos, ya los veo y, ay no, mamacita. Pues a lo mejor así le vamos a tener que hacer, porque hay unos de cada grupo que, hermanos, que, terrible, terrible. Yo les dije una vez que hay denominaciones que por un hilito, y casi es transparente, de nylon, son secta. Y casi estoy seguro, no casi, estoy seguro que muchas iglesias evangélicas ya no son creyentes de verdad, son sectas. Han desvirtuado el nombre de Cristo, han hecho trizas la doctrina de la palabra de Dios. ¿Que voy a estar unido con estos? ¿No? Por favor. Bueno, Pablo está aquí, por cierto, hablando aquí de la unidad que debe existir en una congregación local. No está hablando tanto de una congregación y otra, ¿no? Está hablando de una congregación local, aquí en medio de nosotros. Y ahí está la iglesia de Corintio. ¿Qué quiere decir con eso de hablar una misma cosa? Vayan ahí vean. Tú dices, bueno, estar de acuerdo, fíjate, y nada más con esto aseguro lo que estoy diciendo, mejor dicho, reitero lo que estoy aseverando en estos momentos. Cuando dice hablar una misma cosa, ¿qué quiere decir? Bueno, a lo mejor tú dices estar de acuerdo en algo, bueno, claro, es parte de eso, pero escucha, no hay algo que confunda más a la gente en una congregación, en una iglesia, por ejemplo, que haya una gran cantidad de opiniones de todo tipo, sobre todo bíblicas, ¿no? Bíblicos.
¿Qué quiero decir con eso? Donde cada uno escoge lo que va a creer o lo que cree, ¿no? Es decir, donde cada quien cree lo que quiera, especialmente en la doctrina, ¿no? Es terrible eso. Que en una sola iglesia local estemos divididos en eso. ¿Cómo es posible? Perdón. ¿Cómo es posible? No debe ser. Eso confunde a la iglesia, confunde a los hermanos, las personas nuevas que llegan, de repente unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros piensan otra cosa. ¿Qué es eso? Y así me he encontrado yo con iglesias, así me he encontrado. Y lo que Pablo está hablando aquí es de integridad, unidad doctrinal aquí. Lo que está diciendo, que habléis todos una misma cosa, significa unidad doctrinal. Unidad doctrinal en la congregación. Y no faltará alguno que diga, bueno, pues, ¿cuál es entonces el estándar? ¿Qué es que seguir? ¿O qué hacemos? ¿O qué vamos a hacer aquí? ¿En qué debemos estar de acuerdo? Bueno, el criterio fundamental es la doctrina apostólica, mis hermanos, del Nuevo Testamento. La revelación que Dios le dio a los apóstoles. ¿Recuerdan ustedes? Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Te acuerdas? Efesios 2:20, ahí está. Esa es la doctrina apostólica. No es que seamos de esa denominación, porque hay una denominación que es apostólica, ¿no? Es otra cosa eso. Apostólico, ¿por qué? Porque creemos en el fundamento de los apóstoles y en la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ese es el estándar, el criterio fundamental. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que los primeros creyentes estaban en Jerusalén, se reunían y después de que se convirtieron, nos damos cuenta en Hechos 2, Lucas escribió eso, Lucas fue el autor de Hechos, en el 2:42 que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿te acuerdas? Ahí está, había un estándar, había un criterio, había una manera de distinguir entre lo falso y lo verdadero. Era la enseñanza apostólica y eso quedó establecido para la posteridad, porque ellos lo transfirieron a la siguiente generación, a sus Timoteos siguientes. Por ejemplo, como en el caso precisamente de Timoteo, ¿no? Quiero que vayan por favor a 1 Timoteo, en el capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículo 6. Timoteo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina que has seguido. ¿Lo estás viendo? El Nuevo Testamento entonces presenta unidad en las doctrinas fundamentales del Evangelio. Hay ciertas doctrinas sobre las cuales no podemos debatir. No hay varias opiniones, no es que haya varias doctrinas, eso jamás se ha dado, nunca se ha visto eso, es más, no existe eso. Nada, que hay multitud de doctrinas, definitivamente que eso no es cierto. Hay una sola doctrina, hermanos. Cristo la estableció con los apóstoles. Cristo, el Espíritu Santo lo reveló en el Nuevo Testamento. Por supuesto que hay cosas solamente que Dios sabe, ¿no? Hay cosas que no, o sea, va a llegar el momento en que llega un momento en que no hay cosas que no entiendes bien, ¿no? Y tienes que dejárselo al Señor, como dice Deuteronomio 29, versículo 29, ¿no? ¿Te acuerdas? Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová, nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está. En otras palabras, todo lo necesario para nosotros, Él lo tiene aquí revelado.
Es decir, todo lo que está aquí, pero hay ciertas cosas que son de Él y nada más que para Él. Por eso dicen más, las reveladas, ¿te acuerdas? En el mismo versículo. Continúa diciendo, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ahí está. Entonces hay ciertas cosas que Dios se reserva, claro, y otras que Él revela, y lo que Él ha revelado en su palabra es nuestro, y es una sola doctrina, una sola doctrina. El problema es de que muchos la entendieron de una manera diversificada, ¿no? Y de ahí salieron las denominaciones dichosas, ahí están, un montón de denominaciones. Yo lo enseño en el seminario, y realmente los que llegan ahí, desgraciadamente luego llegan con mayor, con jactancia, algún tipo de denominación. Yo soy esto y yo soy... Y yo he oído gente que dice antes de ser cristiano, soy bautista. Fíjate nada más. Dijo yo, pues, órale, quédate ahí, ¿no? Y sabes que muchas denominaciones tal vez empezaron más o menos regular, pero con el tiempo fueron teniendo gran diferencia de formas de pensar, de formas de actuar, y especialmente en el sentido de los dones espirituales, un mal entendimiento de los dones y también del tipo de gobierno. Ahí está. Entonces, a estos se estaban dedicando, estos ya estaban un poco divididos al respecto. Las divisiones más serias de la historia de la iglesia están relacionadas con eso: doctrina y gobierno. Y Pablo lo dice aquí, creo que ya me pasé aquí del versículo, en el capítulo 16 de Romanos. Vayan a capítulo 16, ahí un poquito atrás de donde estamos, versículo 17. Fíjate, acá estaba en Romanos, escribiéndole a los romanos, y acá a Corinto, y mira, lo dice lo mismo casi: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Lo estás viendo? Cuidado, dice Pablo, con aquellos que causan tropiezos, apártate de ellos. No que los toleras y digas, bueno, pues si no está pasando nada, no hace nada, el muchacho cree una cosa distinta, ¿no? Dale chance, ¿no? Aquí dice que te apartes de ellos. Mira, es increíble. Es increíble. Llegas con una doctrina ahí media marciana, como luego decimos, y al ratito la andas propagando. ¿Y qué estás haciendo? Estás envenenando al rebaño. ¿Y qué va a pasar? ¿No faltará algún incauto ahí? ¿De veras? Sí, ¿Y sabes por qué? Perdón que lo diga en ese tono, pero ¿por qué? Porque no están discipulándose. Ese es el problema, ¿no? Cuando hay alguien que no está de acuerdo en alguna doctrina que profesamos o que manejamos, o no está de acuerdo en la forma de gobierno que llevamos, y comienzan a propagar también un tipo de descontento, escucha esto, y tengo que decirlo, algún tipo de, no porque esté pasando, no crean ustedes que esté sucediendo, pero cuando hay alguien que está en contra de lo que estamos haciendo, de cómo estamos llevando las cosas, en lugar de venir con nosotros y preguntarnos, entonces empieza a propagar un tipo de descontento en la forma en la que estamos manejando las cosas, y no falta algún oído disponible para eso, ¿no? Y ahí está, escuchando lo que sea. Si están hablando en contra de eso, aunque solo les digan o solo les estén hablando a una sola persona, eso ya es divisivo. Ya es crear división. Y mira, si descubrimos eso y llegamos a exhortarlo, y vuelve a las andadas, ¿no?
clásico que regresa otra vez a estar inquieto o inquieta y a tratar de comentar algo o murmurar del liderazgo o de los pastores, de la iglesia en general. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué dice Tito? Vamos acá un poquito, por favor. Tito capítulo 3, versículo 10. 3:10 y 11. Mira, el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, otra vez, allá dice, aparte, te apartes de él, aquí dice, deséchalo. Mira, qué tremendo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, aunque te voy a decir una cosa, Tito aquí, el contexto general de Tito aquí, está hablando aún de líderes. Personas que estén en preeminencia, ya están en descontento y empiezan a hablar de otros, y mira, causando división. Ahí está. Así que hay que tener cuidado a todo eso, pero además no solamente se debe tener unidad doctrinal, quiero pasar un poquito a esto, sino que también debe haber unidad en el proceso de tomar decisiones entre los líderes de la congregación. Eso es muy importante. Mira, por ejemplo, nosotros como pastores debemos tener una unidad en la doctrina y debemos también tener unidad en la forma en la que se toman decisiones en la congregación, ¿no? Porque si los líderes no se ponen de acuerdo en las decisiones de la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Mira, va a haber una confusión terrible en la congregación. Pablo dice que no debe haber divisiones, sino que, escucha bien, todos estén perfectamente unidos. Aquí, al final del versículo 10, perfectamente unidos en un mismo sentir, dice Pablo, enteramente unidos. Es la traducción de la palabra catartizo, con K, catartizo, de donde se puede traducir unir, remendar, pegar lo que se ha roto. Esa es la idea, lo que se ha quebrado. Por ejemplo, se usaba para describir en remiendos de las redes de los pescadores, pues. Se usaba también para describir la unión de dos huesos rotos, ahí, que se habían fracturado, etcétera. Esa es la idea, que estén perfectamente unidos, que no haya división, que no haya rupturas, que no haya quebraduras, que no haya ningún tipo de rompimiento o separación, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Cuando el liderazgo es piadoso, escucha esto, y conoce la palabra de Dios, va a haber unidad. Y nosotros también luchamos por eso, no creas que no. Porque es importantísimo que nosotros como líderes sigamos el patrón establecido por Dios. No simplemente porque nos ha llamado a trabajar para administrar el rebaño del Señor, no es nuestro. No es propiedad nuestra, es el rebaño del Señor. Y tenemos que enseñar para que haya verdadera unidad en el cuerpo. Es interesante que en el Nuevo Testamento no dice nada en cuanto al rol de la congregación en el gobierno de la iglesia, pero dice mucho en cuanto a la función de sus líderes. Por eso Pablo, exhortando a los creyentes ahí, vean en 1 Tesalonicenses, por favor. Capítulo 5, versículo 12. Y no estoy citando esto para hablar de mí de ninguna manera, solamente me topo con estos pasajes y tengo que hablarlos, tengo que comentarlos y tengo que enseñarlos, ¿no es cierto? Y ahí está, vean en 1 Tesalonicenses 5:12, que dice: os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahí está, tened paz entre vosotros. También podemos ver Hebreos 13:17, no lo busquen, se los leo, dice algo similar: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces los pastores deben ser un ejemplo de unidad doctrinal y de gobierno. Los pastores tenemos que estar unidos en un mismo sentir. Yo recuerdo las primeras veces que fui a Grace, pues tuve mucho contacto con Henry. De hecho, nos hicimos muy amigos, y una de las cosas que me comentaba él, decía: mira, aquí hay en aquel entonces había 25 pastores, ahorita creo que hay como 36 o por ahí así, ¿no? Y me recuerdo que él me decía: mira, aquí entre todos los ancianos pastores aquí que estamos, si hay un caso en el cual una sola persona no está de acuerdo con todos los 24 que están ahí, las cosas no se desarrollan. Con una sola persona que esté en desacuerdo, suspendemos eso y nos esperamos, oramos por él hasta que Dios lo trate con él. Me encantó esa idea. Nada más que a veces lo que digo, pues a veces no se hace, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no están de acuerdo los ancianos, ¿no? Y qué bueno. Imaginen que todos piensen, o sea, cualquier cosa que diga, tengan que decir que sí. Pues no es así. Entonces, solo hasta que tenemos unidad de pensamiento, unidad doctrinal, unidad de gobierno, unidad de decisiones, unidad espiritual. Esa es la parte más importante, la unidad espiritual. Por eso Pablo dice aquí que deban de ser todos de un mismo sentir, de un mismo parecer, ahí en el versículo 10. Claro que eso no quiere decir que todos los miembros de la congregación son fotocopias de nosotros, ¿no? O unos de los otros, ¿no? Uno del otro. Claro que no, pero lo que sí está diciendo es que cuando la iglesia enseña doctrina sana, debe haber unidad, estándares y estilos de vida. En Efesios 4:3 dice algo interesante. Pablo les recuerda a ellos de esta unidad. Y vayan por favor allí, Efesios 4:3. Dice aquí: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Te das cuenta? Y luego todavía dice: un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. No hay divisiones en eso, para nada. Noten que Pablo no dice que debamos esforzarnos para crear unidad. No vamos a esforzar eso. Eso se tiene que dar consecuentemente, por supuesto, cuando uno está enseñando la sana doctrina. Consecuentemente en la enseñanza, consecuentemente en nuestro ejemplo. El ejemplo debe de ser parte intrínsecamente ligado a la doctrina para que ustedes tengan unidad. Tiene que ser así. Y por supuesto que la unidad ya está establecida por el Espíritu, ¿no? Ya aunque no quieras ser nada de mí, lo eres, ¿no? Aunque no te caiga bien, a lo mejor eres algo de mí. ¿No es cierto? Ahí está. Esta unidad práctica se demuestra en la humildad de cada uno de nosotros. Escuchen esto. Los creyentes debemos tener para con los otros una más alta estima. En otras palabras, considerar a los demás como superior a uno mismo. Cuando esta posición es práctica en mi pensamiento y es llevada a cabo, entonces no habrá ningún problema. Aquí el problema es de cómo estás tú negociando con la palabra, ¿no? Por eso dice en Filipenses 2:3, no hagáis, ¿se acuerdan
nada por contienda o vanagloria, ¿te acuerdas? Ahí está, la persona egoísta es una persona conflictiva y una persona que practica este versículo Filipenses 2:3 que dice, antes bien con humildad, ahí está, estimando cada uno como superiores a uno mismo. ¿Ven ustedes? Ese es el punto. Una persona humilde es lo opuesto al egoísta que hablábamos en un principio. Un humilde nunca causa conflictos. Al contrario, considera a los hermanos, superiores. Ahí está, más importantes que yo mismo. Esperemos que así sea en cada uno de nosotros. Esperemos que no, porque tengas más tiempo de convertido a los demás abajo de ti, abajo del hombro. Esperemos que no sea así. Tú puedes aprender de una persona muy tierna, muy pequeña en el Señor, más de lo que te puedas imaginar. De verdad. Esperemos que no porque hayas entrado al seminario ya te creas mucho, ¿no? O que vayas a entrar. O los graduados, que ya son graduados, que crean que ya se lo saben todo. Ese es el problema de nosotros. Un poquito nos dan cuerda y ya estamos por arriba, ¿no? Y dices tú, ¿pero por qué? ¿Por qué? Al contrario, ¿sabes qué? Mientras más sabemos, menos sabemos. O mejor dicho, no hemos sabido lo que debemos saber. Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu paciencia con nosotros, porque aún no has terminado. Y Padre eterno, yo te pido que sigamos en esa unidad preciosa y perfecta, y por supuesto que no haya entre nosotros ningún tipo de división. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, reconociendo a todos los demás mejores, reconociendo a nuestros hermanos que están apenas creciendo, que podamos ayudarles, que podamos acercarnos a ellos, que podamos brindarles nuestra mano. Te pido que como servidores, como diáconos, nos acerquemos al pequeño en Cristo y le brindemos nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro desinterés, solamente para ayudarle a seguir adelante, a que sigan perseverando en la gracia que solamente está en Jesucristo. Eterno Dios, gracias te doy. Llévanos con bien a nuestro hogar, Padre eterno. Gracias por tu presencia, porque te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.